buenas tardes. Quiero dar la bienvenida a Charo Nogueira, en nombre de la Asociación de Vecinos y de la Feria del Libro de Tres Cantos. Es un inmenso placer tenerla con nosotros. Es una persona querida y que nos está ayudando muchísimo a las mujeres, escribiendo sobre nosotras, escribiendo sobre nuestras vivencias. Charo Nogueira es tricantina desde el año 92, lleva muchos años ya viviendo aquí, es una pionera casi. Es periodista, ejerce el periodismo desde hace 35 años, de ellos 25 años en el país. Ha sido profesora asociada en la Universidad de Carlos III y en su etapa de periodista, según me comentaba, ha trabajado en todas las secciones excepto deportes. Le alabo el gusto. Bueno, la verdad es que tuve suerte. ¿Se escucha? Porque los deportes no me gustaban mucho y quitando una vez que tuve que hacer un reportaje sobre ciclismo tras moto, que yo decía, ¿y esto qué es? Y me decían, pues nada, un ciclista que va enganchado a una motocicleta y tiene que ir muy deprisa porque es que si no se cae. Yo dije, Dios mío, ¿cómo funciona el mundo? Entonces sí, en realidad menos deportes pues me ha tocado de todo, lo cual está bien. Lo cual está bien, sí. Ese no se oye bien, yo creo, ¿eh? Pues no lo intercambiamos. Yo he estado buceando en la red, buscando cosas que me pudieran dar una pequeña muleta para hacer estas presentaciones que no tengo costumbre. Admiro a la gente que es capaz de hacerlo con esa naturalidad, como nuestro moderador de debate el otro día. Pero sí me he dado cuenta que a lo largo de tu profesión tú has entrevistado a tantísimas mujeres, sobre todo mujeres, pero a muchísima gente importante en el sentido humano. Personas que han contribuido muchísimo a cambiar el mundo en el que vivimos. Hombre, sí, he conocido bastante gente, pero mirad, es que el ser periodista tiene un privilegio y es el que te da el derecho a preguntar. Y entonces, claro, ¿no? O sea, todos tenemos preguntas que hacer. Y si tienes enfrente a alguien que ha destacado por algo o que tiene una responsabilidad, el hecho de poderle preguntar es un gran lujo. Y si además estás trabajando en un terreno en el que vas cambiando de temas, que unos años estás haciendo cultura, otros años estás haciendo, ¿qué te digo yo? Pues congreso, otros años estás haciendo temas sociales, pues vas aprendiendo mucho de cómo funciona la sociedad. Y si tienes un poco de curiosidad y vas preguntando siempre por qué, que para mí es la pregunta más importante, ¿qué pasa y por qué pasa? Pues la verdad es que pasas grandes ratos. Luego el único problema que tienes es que después de lo bien que te lo has pasado tienes que ponerte a escribirlo y eso ya es menos simpático, pero bueno, es en lo que consiste. Efectivamente. Yo me he dado cuenta que entre todas estas mujeres, muchísimas, que has entrevistado, personas que han tenido que forjar su futuro, sus carreras, sus profesiones en épocas en las que las mujeres sencillamente no tenían presencia. Pues lo que más cuentan es las dificultades que han tenido que superar. Bueno, sí, y eso que yo siempre intentaba hacer el mismo tipo de preguntas a los hombres que a las mujeres, porque me parece que hay que dar de entrada un tratamiento igual, pero claro, iba viendo que por lo general cuando se trataba de mujeres y les preguntaba por su carrera, afloraba una serie de problemas que no solían aflorar en el caso de los hombres. Y lo que sí me pareció muy importante era tratar siempre de dar voz a las mujeres en la misma medida, a ser posible, que daba voz a los hombres. Entonces, si hacía un artículo sobre cambio social, hablando con expertos, siempre intentaba encontrar también expertas, porque las hay. Lo que pasa es que suelen estar mucho más atareadas y entonces de lo que ya no les queda tiempo es de además hablar con la periodista esta pesada que me ha llamado 43 veces con todo lo que tengo yo que hacer, incluido pasar por la tintorería. Con relación a esas dificultades que han tenido que ir superando, ¿en qué medida eso ha cambiado hoy? ¿Existe algún cambio? Eso es una pregunta muy amplia. Yo creo que existen muchos cambios y que existen grandes cambios, pero todavía persisten grandes dificultades y muchas desigualdades.
si a lo que te estás refiriendo es a las diferencias entre mujeres y hombres. Y yo creo que esas diferencias y esas mayores dificultades para las mujeres las sufrimos por el mero hecho de ser mujeres, independientemente de que seamos directoras generales de una empresa, cosa que ocurre pocas veces, pero por fortuna ya ocurre, o que seamos ciudadanas de a pie con un trabajo de menos relumbrón o simplemente sin un trabajo remunerado, porque las mujeres, yo cuando se dice eso de las mujeres trabajadoras, que son las que tienen empleo, yo siempre digo, no, esas son las que tienen trabajo remunerado, porque mujer y trabajadora suele ser sinónimo, ¿no? Y no digo que no haya hombres y trabajadores como sinónimo también, pero que eso era así. Y a la hora de abordar las trayectorias, de tratar, a mí me ha interesado siempre tratar de descubrir personas importantes que no eran famosas, personas que han destacado por su trabajo y darles el protagonismo que creo que les correspondía, ¿no? Y en el caso de las mujeres, pues me he encontrado con mujeres con un enorme mérito y mujeres que decían aquello de he tenido que trabajar el triple para conseguir la mitad muchas veces, y eso me parecía tremendamente injusto, y lo que permite el periodismo es denunciar. Por lo tanto, yo encantada de contar esas historias. Es verdad. Una de las cosas que hemos vivido últimamente, la crisis, con los salarios menguantes, el desempleo, con todas esas dificultades añadidas a lo que estábamos comentando, han llevado a que haya unas pérdidas en derechos sociales, haya desaparecido las ayudas a la dependencia o se hayan menguado muchísimo. ¿En qué medida esto ha afectado a las mujeres, que muchas de ellas han tenido que volver al hogar o han tenido que cuidar a familiares que no tenían? ¿En qué medida esto es un retroceso en los adelantos en la igualdad? Bueno, vamos a ver, yo creo que ahí hay varios elementos que se pueden analizar. Por un lado, cuando vemos la crisis económica en un primer momento se ceba con el empleo masculino, porque es la crisis sobre todo de la construcción. Y después ya afecta en mayor medida, o al menos en tanta medida, a las mujeres cuando la crisis llega al sector servicios. Eso en términos de empleo. En términos de recortes, pues los recortes afectan más siempre a aquel que recibe más o que necesita más ayuda. Entonces, si hay recortes en la dependencia y el 90% de los cuidadores son cuidadoras, pues indudablemente está afectando más a las mujeres. Si hay recortes o frenazo a la construcción, ¿qué os digo yo? Pues de guarderías con plazas asequibles, pues va a afectar más a las mujeres, que en términos generales tienen salarios inferiores y por lo tanto se tienen que quedar en casa. Pero también en paralelo se da otra situación, y es que ha habido muchas mujeres que se han convertido en cabeza de familia económicas porque los hombres no han conseguido mantenerse en el trabajo y no han conseguido luego un nuevo trabajo. Por lo tanto, lo que sí ha generado también son una serie de cambios de patrones, y si se analizan los estudios que se van haciendo, por ejemplo, sobre el reparto del uso del tiempo de hombres y mujeres, pues se ve que en los últimos años, aunque no tiene por qué estar directamente relacionado, pero puede haber contribuido, ha aumentado en cierta medida el tiempo que los hombres dedican a las tareas de cuidado y a las tareas del hogar, y eso siempre es un avance en igualdad, el ir reduciendo la desigualdad. Claro. Pero indudablemente, y por rematar, la crisis, una de las cosas que se ha llevado por delante también han sido las políticas de igualdad. Por lo tanto, ha habido un retroceso, por supuesto, en presupuestos y en voluntad. Pero creo que ahora la onda ha empezado a cambiar. Sí, una de las razones posiblemente o las consecuencias de esos recortes y de esa pérdida habrá influido también para que haya habido un resurgimiento de los movimientos feministas y que la mujer vuelve a ser bastante más pues batalladora en ese campo, ¿no? Estoy hablando del 8M, por ejemplo, sí, pero etcétera. Ahí, aparte de los recortes de la crisis, yo creo que hay dos elementos. ¿Se escucha al fondo? Dos elementos
A ver, así me dicen, pues yo así. Bueno, por un rato. Hay un par de elementos que creo que han sido más determinantes que la crisis, aunque la crisis también haya influido. Y es, por un lado, el comienzo del movimiento Me Too en Estados Unidos, de denuncia de los abusos sexuales, que empieza en el mundo del cine y que se va extendiendo como un reguero de pólvora. Ese poner en la agenda pública un problema que históricamente había sido privado y silenciado. Eso por un lado, y luego por otro lado el tremendo caso de La Manada. En la medida en la que los medios se hicieron eco desde el minuto uno de un tipo de agresión tan horrorosa y masiva como esa, y además de la respuesta judicial tan tenue que había habido. Entonces, son esos dos elementos más el hartazgo de las mujeres, pero que creo que tenían casi el mismo hartazgo que los hombres con la situación de la crisis, esa sensación de que no tienes trabajo y si consigues trabajo probablemente no te permita vivir porque el salario no te alcanza. Son los dos elementos principales, el Me Too y La Manada, al que se suma el malestar previo de los años de ajuste. Y luego hay un elemento más, y no lo digo para ponerme una medalla, y es pero ha contribuido, y es que en el 8M de 2018 las mujeres periodistas tienen un papel determinante. Y es un papel determinante que empieza con una cita de 8 mujeres, llama a las amigas que les interese esto, y quedamos en los sótanos de un bar en la trasera de la Gran Vía, que parecía aquello la clandestinidad de los 70, y entonces de repente a ese bajo del bar no llegan las 8 y sus amigas, es que se salían las periodistas por la escalera hasta la calle, y éramos como 50 o 60. En la medida en la que las periodistas toman esa bandera y lo cuentan, lógicamente hacen de motor de arrastre, pero dicho sin ánimo de ponerse la medalla, sino de tratar de entender por qué pasan las cosas. Y en una sociedad como la que estamos, los medios tienen una relevancia muy importante, que no os la voy a contar, igual que las redes sociales. Y si alguien que tiene un papel de primera fila empieza a darle a la manivela, pues la manivela se va a multiplicar exponencialmente, y se queda todo el mundo muy sorprendido porque de repente las calles de buena parte de España se han llenado de mujeres. Ese 8M, y luego pues ha venido el 8M de 2019, que fue incluso superior en asistencia. ¿Pero qué quiere decir todo eso? Pues quiere decir que hay una gran conciencia sobre la necesidad de que mujeres y hombres tengamos de verdad los mismos derechos efectivos y las mismas posibilidades en nuestra vida, al margen de cuál haya sido el sexo que nos haya tocado. Es esta una de las razones por las que empezamos a ver que las mujeres cuentan sus propias historias y no versiones... No, ahí queda mucho por hablar. Vamos a ver, yo creo que hay que estar muy contentas y contentos, por supuesto, con las mujeres jóvenes que tenemos. Tienen una fuerza, tienen unas ganas, tienen una capacidad, tienen a menudo una enorme formación, y desde luego lo que no conciben es que ellas puedan ser menos que ellos. Eso me parece que es muy relevante, pero tú me habías dicho, Araceli, otra cosa. Te había dicho que quizás ese resurgimiento de ese movimiento nos está ayudando a contar nuestras propias historias. Bueno, eso nos lleva al terreno de la historia. La historia la han escrito tradicionalmente los hombres, que son los que han hecho tradicionalmente todo aquello que se sabe que se ha hecho. Entonces nosotras estábamos en el mundo del hogar, por lo menos desde el siglo XIX, porque antes del siglo XIX las mujeres estaban currando en todo, pero de repente llega el siglo XIX con el romanticismo y el amor romántico, y entonces las señoras tienen que quedarse absolutamente confinadas en su casa. En cualquier caso, lo que nunca han tenido, más allá de las reinas y alguna cortesana, ha sido un protagonismo público, porque a la mujer, y esto ya viene de hace muchísimos siglos, se supone que nos ha correspondido la esfera privada y no la pública. Pero no hemos escrito la historia. Sin embargo, hemos sido víctimas, por supuesto, pero a menudo también pequeñas protagonistas o grandes protagonistas en la historia.
pero se ha tendido un manto de silencio. O sea, ha habido mujeres pintoras, pero sus cuadros se les ha dado menos importancia que a los cuadros de los hombres, ¿no? Era como cosa de mujeres. No ha estado valorado, yo os digo yo, cuestiones como ciertas manualidades podrían tener la categoría de arte, como los textiles, por ejemplo, y sin embargo no han alcanzado, apenas hay ese tipo de obras en los museos, ¿no? No se ha considerado arte, no se le ha dado calidad a lo que han hecho las mujeres. Y dicho todo eso, que vaya rollo que os acabo de soltar, respecto a la historia, me parece que el problema es especialmente grave. Uno, porque las mujeres hemos tenido un protagonismo histórico que apenas ha entrado en los libros. Si yo os digo que en la Revolución Francesa hubo una revolucionaria que intentó que se aprobaran los derechos de la mujer y la ciudadana, porque la Revolución Francesa fue una cosa muy moderna, pero resulta que solo eran ciudadanos los señores, y esta intentó que las mujeres también tuvieran derechos de ciudadanía y acabó en la guillotina. Bueno, pues esta señora no viene en los libros de historia. O sea, los protagonistas de la Revolución Francesa pues serán Robespierre y compañía, pero Olympe de Gouges desde luego no aparece. Y es importante que las mujeres contemos nuestra historia, no porque sea una historia distinta de la historia general, pero sí porque si la contamos con una mirada de mujer, poniendo el acento en aquello en lo que nos ha afectado o en lo que hemos tenido un protagonismo, tendremos una historia mucho más rica, porque tendremos una historia completa de hombres y de mujeres. Uf, y ahora voy a beber. Quisiera comentaros, si tenéis preguntas que queréis hacer, por favor participad, porque al hilo de todas estas cosas que estamos hablando es muy posible que queráis saber más o hacer preguntas concretas, así que ánimo, ¿vale? Sí, que de momento vale. te toca. Leyendo la historia de las mujeres que han despuntado en una época en la que las mujeres tenían que estar en su casa, según la tradición, a mí no me queda ninguna duda de que han tenido que pagar un precio bastante más alto que otros, y también me preocupa en ese esfuerzo añadido que se han dejado en el camino y que han ganado como personas, mujeres, como parte de la sociedad. ¿Cuál ha sido el precio? Yo creo que eso es... Hay un precio colectivo, pero luego están los precios individuales, que me parecen casi más importantes. Si miramos a la generación de las mujeres que ahora pueden tener 80 años y les preguntamos si han vivido como querían vivir, la respuesta más abundante que escucho es la de he vivido como he podido vivir. Y tiene su lógica, porque cada cual somos también producto de nuestro momento histórico, pero sin duda eso es evidente. La mujer ha tenido siempre un papel de segunda y un papel de obediencia y un papel impuesto de que su tarea era el mundo de la familia, el mundo de la casa, entonces es la reina del hogar. Y bueno, y de lo de fuera, dice no, lo de fuera no cuenta nada. Entonces, eso ha sido así. ¿El precio ha sido alto? Sí, pero altísimo, incuantificable, pero es que ni siquiera ahora mismo se cuantifica el trabajo no remunerado que se hace, y que es sobre todo un trabajo femenino. O sea, si se cuantifica lo que supone el trabajo de ir a hacer la compra, hacer la comida, recoger a los niños, la tintorería esa que nunca se puede hacer con la percha, etcétera, etcétera, eso supone, es equivalente a una parte del Producto Interior Bruto de al menos el 10%, pero eso no se contabiliza, y lo que no se contabiliza es como si no existiera. La idea para mí al abordar el libro que a fin de cuentas estamos en la Feria del Libro, aunque yo no sea como umbral, es que me parece tan importante el romper el silencio de las mujeres y que las mujeres contemos nuestra historia, que yo me embarqué en esto. Primero porque como durante muchos años había estado escribiendo de temas de igualdad, yo siempre pensaba, pero qué historiones hay aquí, pero claro, siempre tienes que escribir una pequeña parte de lo que vas
aprendiendo y de lo que vas viendo, ¿no? Y en el momento que ya tuve tiempo, al dejar el periodismo de todos los días, dije, pues ahora me voy a poner a contar la transición de las españolas. Y entonces me fui, lo primero que tienes que hacer es documentarte y ver cuántos libros hay sobre el tema. Entonces me fui a un par de librerías especializadas en estas cosas y dije, buenos días, ¿qué tiene usted sobre las españolas y la transición? ¿Qué dice usted? Pues que ¿qué tiene usted? Bueno, con mucha suerte encontré un único libro que tratara el tema. Entonces me propuse humildemente ya añadir un granito de arena para que en lugar de uno, pues hubiera dos, y ahora ya hay 3, 4, han salido muchas cosas, por fortuna. Pasando un poquito a otro tema y enlazando luego, pues para poder hablar de un poquito del libro sobre Ana María Pérez del Campo, no podemos evitar recordar las muertes por violencia machista. Y la percepción que yo tengo, que posiblemente pues no sea del todo ajustada a la realidad, es que hay un parón absoluto en cualquier medida que pudiera evitar que llegue a producirse la muerte. Y me explico. Observo que en el año 2010, si no recuerdo mal, 10 o 11, empiezan a cerrarse las casas de acogida. Se habla de que esas casas de acogida van a tener matices de profesionalidad y que para evitar la corrupción de grupos y tal. Eso es puntual y ocurre, por ejemplo, en alguna comunidad autónoma como Castilla-La Mancha. No se cierran tanto las casas de acogida al final como que se cambian las concesiones, se cierran más los centros de mujer. Entonces, indudablemente, durante la crisis ha habido un recorte monumental de los fondos para luchar contra la violencia de género. Y eso no ayuda, eso dificulta. Pero la solución a la violencia de género no son solo los fondos. O sea, la solución a la violencia de género es mucho más amplia y complicada. Entonces, en ese sentido, yo creo que ha sido muy importante el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que se suscribió en 2017 con todos los partidos de acuerdo. Podemos se abstuvo, pero vamos, nadie votó en contra y los demás votaron a favor. Y ahora lo que cuesta un montón es poner en marcha esas 200 y pico medidas, que son medidas básicamente de mejoras legislativas y también de mejoras para permitir que una mujer víctima de violencia de género pueda ser reconocida como tal sin tener forzosamente que denunciar al agresor en un primer momento. O sea, puede empezar a recibir ayuda, que es lo que necesita, y luego que decida si denuncia o no. Pero hay otra gran cuestión pendiente, que es a menudo la actuación de la justicia. Entonces, los jueces tienen, los hay de todos los colores y los hay mejores y peores, pero está muy extendida una falta de sensibilidad y de conocimiento sobre lo que supone la violencia de género. Son capaces de decirle a una señora, y si lo pasa usted tan mal, ¿por qué ha tardado tantos años en denunciar? Entonces, pues claro, eso es no entender nada, ¿no? ¿O por qué no le decía a usted lo que fuera? La señora decía, bueno, es que usted habría hecho lo mismo en mi lugar. Pero un juez lo que no puede hacer es reprender la conducta, reprender a la víctima por su conducta, en ningún caso. ¿Existe alguna forma de conseguir enseñar a los jueces a tener una actitud más sensible? Va a mejorar, se supone que va a mejorar, es una de las medidas que están en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, va a mejorar la formación de los jueces. Sí, bueno, yo es que no siempre desdoblo lo de jueces y juezas. Sí, hay juezas tremendas. Sí. Sí, pero es que ser mujer y ser feminista no es sinónimo como ser hombre y ser machista, tampoco. Entonces yo no me cambio, yo iré pues, aunque como me tampoco fui a sea la la oposición los términos machista y feminista. Sí, la verdad. ¿Entiendes? Yo me cambiaré la parte. No, claro, lo que debe jugar es en términos de justicia.
Bueno, es que eran 3 y de todas maneras el juez más peliagudo, por emplear un término, que en una violación grupal él veía un ambiente de jolgorio y regocijo, pues era un juez, y la otra magistrada tuvo una postura mucho más sopesada. En cualquier caso, en este país la Constitución establece la independencia judicial, por lo tanto no queda más que respetar esa sentencia, aunque a uno pueda no gustarle lo más mínimo. Pero ser jueza no implica tener una sensibilidad especial hacia estos temas. Hay jueces y juezas que la tienen y jueces y juezas que carecen de ella, pero igual que en la calle, ¿no? Ya no solo que los jueces deciden sobre la libertad de las personas, es la gran decisión. Decía una de tus entrevistadas, una mexicana de Oaxaca, que el miedo es el peor enemigo del ser humano. Cuando la mujer pierde el miedo suficientemente para abandonar al maltratador, tiene que tener una infraestructura para refugiarse. Y ahí doy el salto a Ana María Pérez del Campo. Ya sé que hay muchísimas más, seguramente, que han trabajado, pero esta mujer empieza muy pronto a defender a la mujer como podía. Me gustaría que hablases de Ana María. Ana María Pérez del Campo, de tu experiencia con ella. Es la mujer cuya vida me sirve a mí de percha para contar la evolución de todas las mujeres españolas. Pues esta es una chica bien, nieta de un marqués, criada en la calle de Serrano, que se casa con el novio ideal en los años 50 y que tiene 3 hijos rapidísimamente, y que al comenzar los 60, en el año 61, decide que ella no puede más con eso del matrimonio, que no le va nada bien, y entonces decide separarse. Es el escándalo familiar de AUPA, pero logra que su madre la deje irse a su casa con los 3 niños, y ella empieza a hacer una reflexión y piensa: ¿por qué a mí me pasa esto? O sea, yo me separo, me pone todo el mundo verde, y además me quedo sin ingresos, me quedo incluso sin poder trabajar porque necesito el permiso de mi marido para poder trabajar. En España eso ocurría en esa época, ¿no? Y dice, bueno, todo esto me pasa porque vivimos en el régimen que vivimos y las mujeres tenemos los derechos limitados. Entonces, a partir de su experiencia, lo que empieza es a luchar para intentar que lo que ella ha sufrido o está sufriendo no lo tengan que sufrir otras mujeres. Y es así como logra poner en marcha con otras mujeres una asociación, que es la Asociación Española de Mujeres Separadas Legalmente, y logran que se la legalicen, como dice ella, porque creían que íbamos a dedicarnos a rezar porque volvieran nuestros maridos, pero logra tener una asociación de mujeres legalizada en el año 73, y a partir de ahí es una mujer que ahora, con 80 y tantos cumplidos, todavía sigue trabajando en la asociación, y ella va descorriendo un poco los velos que cubren las cosas. Tiene un gran protagonismo en la lucha para conseguir el divorcio que reconoce la Constitución del 78, pero que no se arbitra hasta el año 81, y ella sigue dando la batalla una vez que eso está conseguido, y es la mujer que corre, o una de las que tiene mayor protagonismo al correr el velo de la violencia de género, porque ella, en su asociación, donde ofrecen asistencia psicológica y asistencia jurídica, se encuentra con que muchas de las mujeres que van a pedir ayuda, lo que tienen detrás es una historia de maltrato cotidiano por parte de sus maridos o compañeros. Entonces ella es la mujer que empieza a hablar en voz alta de esto que hemos llamado lacra, y que no se me ocurre otro término. De lacra es medido, pero es correcto. Y todavía sigue en ello, y a través de ella y de mujeres como ella se ha conseguido que la violencia de género haya dejado de ser un problema privado para ser un problema público de primera magnitud. Y a partir de la violencia de género también se abrió mucho la ventana para hablar de temas de igualdad. La violencia de género, a fin de cuentas, no es más que la manifestación más grave
la desigualdad. Así que la historia se escribe todos los días y sin mujeres como ella, pues quizá habríamos ido más despacio como sociedad, ¿no? ¿Qué opinión te merece algo que se empezó a ver hace un par de años, y es esas asociaciones de hombres feministas que están luchando a brazo partido para conseguir, apoyando a las mujeres, cambiar la sociedad en la que viven, ejercer la paternidad de una manera más responsable y conjuntamente? ¿Hay futuro? ¿Esa es una parte del futuro que puede haber para la igualdad? ¿El conseguir que esos hombres...? Hombre, a mí me parecen estupendamente las asociaciones de hombres por la igualdad, vamos, me parecen un gran invento. Qué pena que no se hubieran inventado antes. Porque en definitiva, ¿de qué se trata? Se trata de replantear los roles que tenemos los hombres y las mujeres y de apostar por unas vidas en igualdad. Y es que yo no sé, aquí hay algunos caballeros que igual me desmienten, pero creo que ser hombre tampoco es fácil. Porque los hombres han estado educados para una serie de obligaciones que deben de ser bastante estresantes, de cabeza de familia, el que manda en casa, el que puede con todo y que además los sábados por la tarde maneja el taladro. Y es como deciros, ya fuera de bromas, creo que es muy buena cosa que tanto los hombres como las mujeres redefinamos el papel que históricamente se nos ha asignado. ¿Por qué un hombre no va a cuidar y no va a cuidar bien? Pues puede cuidar estupendamente. ¿Por qué no puede atender al niño y llevarle al médico igual que hace la madre? Pues lo hará magníficamente también. Entonces creo que ese tipo de asociaciones que impulsan un cambio en los no tanto en los valores, porque al final el valor tal es por la economía y la igualdad y estas cosas que suenan bien, pero que impulsan cambios en el día a día, pues creo que contribuyen a hacer una sociedad mejor. Bueno, pues os dejo a vosotros, salvo que tú quieres contar alguna cosita. No, si yo estoy preguntadísima. Vale, pues ¿tenéis preguntas que queréis hacer? Nada, no se atreve nadie. Ni ninguno. Evidentemente estamos quejosos de que la igualdad todavía no ha alcanzado los niveles que tiene que alcanzar, pero lo que está claro es que la incorporación de la mujer es un hecho histórico que ya no tiene marcha atrás. Ojalá. O sea, ya solo puede ir marcha adelante, ya marcha atrás no va a ir nunca. Entonces yo te quería preguntar, ¿qué libro crees tú que escribirías dentro de 200 años sobre este tema? La idea es cómo se vería la situación de ahora hace 200 años. ¿Cómo se verá dentro de 200 años? Pues yo creo que se titulará El siglo de las mujeres, ¿no? O sea, en el sentido en el que los avances son mucho más rápidos, la conciencia social es muchísimo más amplia y además es al margen de las ideas, en gran medida al margen de las ideas políticas, o al menos de las ideas dominantes. El feminismo ya no es como una cosa de izquierdas, de señoras, no sé cómo. No, o sea, hay feminismo de izquierda, de derecha y medio pensionista, pero lo que sí hay es esa conciencia de la desigualdad y ganas de superar la desigualdad. Por lo tanto, creo que será que está siendo ya el siglo de las mujeres y creo que eso será bueno para hombres y para mujeres. No, pero me han preguntado dentro de 200 años cómo se vería esto. Yo espero que se vean 5 o en 6. Pues yo espero que dentro de 200 años escriba o no se escriba. No, será parte de la historia del siglo XX. Si me apuras, del siglo XX un poquito del XXI. Claro, pero si tú te lees un libro de lo que pasaba hace 200 años y dices, echar las manos a la cabeza, pues ojalá sea igual. Ahora que hablas de esto de feminismo de izquierdas y de derechas, ¿qué piensas de este feminismo con apellido? Feminismo hegemónico. A mí los apellidos me dan lo mismo. Me da igual González que Martínez que Sánchez. Lo que no me gusta es que detrás de un apellido lo que haya es un ánimo de enmascaramiento del nombre.
Entonces, yo creo que, vamos, no es que lo diga yo, es que como por una vez estoy de acuerdo con la Real Academia, que no es precisamente muy feminista, el feminismo en definitiva es defender la igualdad entre las mujeres y los hombres, pero la igualdad real y efectiva. Por lo tanto, a mí me basta con el término feminismo, y en general los apellidos no me gustan nada y de vez en cuando me hacen sospechar. Pero lo único que quiere decir, la parte buena de todo ese árbol genealógico de feminismos que tenemos en los 2 últimos años, que además se acuña la noche antes, o sea, el 7 de marzo están poniendo el apellido. La parte buena de todo eso es que ya está bien ser feminista. O sea, ser feminista mola, ¿eh? Y eso quiere decir que si es real ese planteamiento, hay muchas más fuerzas apostando por la igualdad de las que había hace solo, ¿qué os digo yo?, 5 o 10 años. Sí, pero están en el 25%. Pero esto es una pregunta. Esto que estás diciendo es un comentario. A ver. ¿Trabajan ahora los hombres? Pues sobre todo en todos los despachos de mando, porque las mujeres, que son mayoría en la medicina, empiezan a ser, ya son mayoría en la judicatura, no son mayoría en las nuevas tecnologías e ingeniería, sino que en los últimos años, como dice ella, ha habido un cierto retroceso, pero lo que no ha habido es un reparto equitativo del poder. Entonces, hay muchísimas mujeres con empleo remunerado, pero hay muy pocas mujeres que estén en los consejos de administración o en los consejos de dirección. Eso está pendiente. Ahí no ha habido todavía un reparto. Bueno, entre otras muchas cosas, lo que queda pendiente, y hay que estar alerta, porque si nos quedamos pensando, pues voy al médico al ambulatorio y es una médica, y voy luego al hospital y también otra mujer, y nos puede gustar más o menos, pero el director del hospital suele ser el director del hospital o el gerente del hospital. O sea, al final, los que tienen el poder y manejan los presupuestos son mayoritariamente hombres, igual que son mayoritarios en las cátedras de universidad o en los rectorados. Es que ya son el 60% en el hospital y no tienen el poder, pero en cualquier caso yo creo que la solución no debería estar en esperar a que se mueran, y la solución tampoco debería estar en que los hombres se queden siendo solamente el 20% de los médicos. Yo creo que a lo que debemos aspirar es a que tengamos una sociedad perfectamente equiparada. Si somos las mujeres el 51% de la población, o si quieren lo dejamos en el 50%, pues que seamos mitad y mitad en todo.
incluidos los puestos de dirección e incluidos los puestos que son un marrón. Yo, al hilo de lo que estamos hablando ahora mismo, se me ocurre que estamos viviendo una circunstancia social extraña, es que algunos hombres han decidido rebelarse contra la supuesta supremacía de la mujer y la acusación de que todos los hombres son maltratadores. Hay unos movimientos, sobre todo en redes, bastante agresivos hacia la mujer. Y eso se ve también reflejado en algún partido político que ha surgido últimamente que promueve la idea de ponernos en nuestro sitio nuevamente, etcétera, sin tener en cuenta que la libertad del hombre pasa por la libertad de la mujer. El día que la mujer esté equiparada en derechos y obligaciones, él va a ser más libre, es lo que tú decías antes. Si se reparte el trabajo, pues seguramente se libren de esa lacra del taladro y demás. ¿Cómo ves tú el futuro próximo con todas estas respuestas tan agresivas por parte de parte de la sociedad contra las mujeres y contra el progreso? Bueno, yo no sé si las respuestas en redes se puede decir que son respuestas de la sociedad. Yo creo que en redes pues hay un montón de gente que se desahoga y le da igual cómo y le da igual qué se lleva por delante, y desde luego lo que no hace antes de dar al botón es pensar, y a menudo lo que no hace es respetar. Pero eso pasa con el feminismo, pasa con los populismos y pasa pues yo creo que con todos los temas. Ahora, ¿por qué pasa eso? Pues pasa porque estamos en un mundo en el que estamos abocados, buena parte de los ciudadanos están abocados al menos a una especie de cháchara global en el que creen que es útil hacer activismo a base de contar y de alentar a través de las redes. Para ello no reparan en no insultar, pero sobre todo no reparan en si es verdad o es mentira lo que están diciendo. No analizan si lo que les llega es un bulo o es una noticia cierta. Entonces estamos viviendo en un mundo de fake news, por supuesto, pero las fake news no son solo una cosa de Trump. Las fake news son decir que las maltratadas tienen unas salidas estupendas en cuanto denuncian al marido. Sencillamente es mentira. Pero siempre los humanos tendemos a creernos aquello que coincide con nuestra manera de pensar. Entonces, en el caso de los temas relacionados sobre todo con la violencia de género, hay un terreno abonado para eso en ese, entiendo que pequeño o relativamente pequeño sector social al que no le han gustado y sigue sin gustarle estos cambios igualitarios. Y luego, dentro de eso, han adquirido protagonismo político personas que habían tenido un protagonismo muy destacado precisamente como juez en contra de las sentencias que podían tener un cariz igualitario, y que ha sido capaz de alterar un régimen de visitas de un niño cuya custodia tenía la madre. Ha cambiado él contra toda la norma jurídica, ha cambiado él el régimen de visitas por su cuenta para que el niño pudiera ir con el padre a la procesión, y aquello le ha costado la inhabilitación. Pero ese caballero ahora está dando doctrina en Andalucía sobre lo que hay que hacer con la lucha contra la violencia de género. Entonces vivimos en ese mundo, hay que saberlo. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿Tú sí? Bueno, vamos a ver las cuotas. Las cuotas solo existen en la ley electoral. Las únicas cuotas que existen en este país son las que establece la Ley de Igualdad de 2007, que obliga a que los partidos presenten listas paritarias no puede haber menos del 40% de personas de un sexo, ni más del 60% del otro, claro, en tramos de 3 o de 5 candidatos. ¿Por qué se establece esa obligación legal?
porque no había manera de que lográramos tener unas cámaras paritarias, porque se iban metiendo cada vez más mujeres en las listas, pero siempre por abajo. Entonces no había manera de que las diputadas pasaran del 15, del 20%. Por eso se hace esa reforma, pero solamente existen cuotas en las listas electorales. Luego hay partidos que voluntariamente y sindicatos que voluntariamente han establecido cuotas para la dirección de sus organizaciones, pero eso es una decisión, digamos, privada de esas organizaciones, pero no existen cuotas en las empresas. No, les aseguro yo que no. No existen cuotas en las empresas. Ni siquiera existen cuotas en las oposiciones. Lo que existe en las oposiciones es una cosa que me parece muy inteligente, y es que cada opositor es un número. No es un hombre ni una mujer, es un número. Por lo tanto, se va a evaluar el número, no que se llame Pedro o que se llame Paula, lo cual evita que haya sesgos de género. Pero no quieres llamar, cuotas solamente existen en las leyes, en las listas electorales, en función de esa ley, que lo que pretendía era que se cumpliera el derecho constitucional a la igualdad, que es un derecho fundamental recogido ahí. Pero no hay más cuotas. ¿En qué dirección se está trabajando? ¿Tú crees que lo que se hace como va en esa dirección? Y ayer también tenía puesta la puerta. Pues como sociedad, la medida que me parece más eficaz, aparte de las legislativas, por supuesto, hasta donde se puede llegar, porque tú no puedes obligar a un empresario a hacer aquello que él considere que va contra la libertad empresarial, por ejemplo, creo que lo que realmente funcionaría es el sistema del sonrojo social, ¿no? El sistema de hacer auditorías de igualdad, que solo podrían hacer las ONG, por ejemplo, y la empresa que no es igualitaria, pues ¿qué os digo yo? Me lo voy a inventar, las judías luengo, pues resulta que no tienen el mismo trato las trabajadoras y los trabajadores. Entonces tú, como consumidor, dices, se acabaron las judías luengo. Bueno, pues eso me parece que es un arma la mar de efectiva. El sacar los colores a aquel que no trate por igual a las ciudadanas y a los ciudadanos. Dicho eso, hay otras muchísimas medidas, pero son sobre todo medidas que hay que tomar en el Parlamento, porque es legislación. Y luego, desde luego, control e inspectores de trabajo, porque no basta con hacer las leyes, hay que vigilar el cumplimiento. Yo creo que ya el tiempo se ha acabado, salvo que haya alguna pregunta urgente. Entonces, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Me vais a dejar que os agradezca, por supuesto, la asistencia y, por supuesto, la invitación. Porque esto de hablar delante de los vecinos de uno es un gran paso, ¿eh? Así que muchísimas gracias, vecinos. Gracias a todos.